Antes de empezar, el domingo pasado empecé con algunas reflexiones antes del estudio y quiero seguir dándolas. Una de las reflexiones, quiero recordarlo porque es bonito recordarlo, hablamos de que el capítulo 8, 28 de Romanos 29 dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados conforme a su propósito y aman a Dios. Es una palabra muy en boga en los cristianos. Cualquiera te dice eso. Pero en verdad no saben lo que significa eso. La mayoría de las personas piensan que eso significa algo material. Y no es que Dios está en contra de lo material. Dios está a favor de lo material porque Dios dijo que Él nos iba a bendecir a todos con abundancia. Pero específicamente ese verso habla de que todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios en el verso 30 y 31 dice que es que nosotros seamos creados a la imagen de Jesús. Amén. Eso lo hablamos el domingo pasado. Entonces, cuando usted oiga hablar de que Dios tiene un propósito, Dios tiene muchos propósitos, pero el propósito más grande que tiene Dios con el hombre es que el hombre llegue a ser semejante a su primer hijo. Ese es el objetivo clave de Dios para alcanzar el propósito de Él. Sí, mientras estamos aquí en la tierra, lo que Dios quiere es que tú y yo seamos más parecidos a Jesús. Como decía esa canción, más de ti, menos de mí. Porque yo soy pecador, Jesús es santo. Y Dios lo que quiere son hijos santos. Hoy traigo otra reflexión y le voy a llamar a esto joyas de Dios. Son joyitas que voy a darle antes de empezar cualquier clase. Hay otra palabra en boga en el cristianismo. Se habla mucho. Y es, Dios tiene un propósito contigo. Dios te llamó y tiene un propósito contigo. La mayoría, escucho eso en muchas predicaciones, en la radio, donde quiera. Es verdad. Dios tiene muchos propósitos con nosotros. Pero casi siempre cuando se habla de esa llamada, Dios tiene un propósito contigo, lo primero que viene a tu corazón es que Dios te quiere usar aquí para hacer algo. O Dios quiere darte algo en la tierra. Es verdad, no es mentira. Pero no miramos el mayor propósito y tomamos los propósitos más insignificantes o propósitos que solamente son temporales. Voy a ponerlo. La mayoría de la gente le encanta que, oye, Dios tiene un propósito contigo. Tú vas a ser evangelista, vas a ser pastor. Dios tiene un propósito contigo, te va a dar una mujer, te va a dar una casa. Todo el mundo habla de ese tipo de propósito. Dios va a resolver tu problema, Dios va a traer a tu esposa que se te fue, Dios te va a resolver el problema de tu hijo. Es verdad, Dios nos va a ayudar en todas esas cosas. Pero cuando se habla de propósitos, el problema es que ponemos nuestra intención en los propósitos donde nosotros estamos pasando dificultades. Pero no estamos viendo cuál es la mente de Dios, que es lo más importante. No, la iglesia no se ha ido. El hermano está aquí todavía. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias, Padre. Yo pensé que la iglesia se había ido y nos habíamos quedado. No, pero lo único que me alegraba es que no vi tu ropa ahí. No creo que el Señor se llevaba la ropa del hermano también. Okay, porque hay una película que muestra que cuando la iglesia se va, se queda la ropa de las personas. No sé si eso será verdad o falso en aquel momento. Eso no. Pero bueno. ¿Cuál es el propósito? Cuando ustedes le digan, Dios tiene un propósito contigo. Yo lo he visto muchas veces y decírselo a muchas personas. La gente se siente feliz. Oh, Dios tiene un propósito contigo. Sí, Dios quiere, Dios te va. Es verdad. Y yo quiero que tú te sientas feliz y sientas eso. Porque Dios tiene un propósito que te quiere cambiar, que quiere ayudarte. Pero el propósito más importante de Dios es el mismo que le dije anteriormente. Es que Dios quiere que tú seas semejante a su Hijo. Si tú no tienes ese propósito como el primer propósito en todas las cosas que Dios tiene contigo, tú te estás tomando un pelo del lobo y no el lobo completo. Es una forma de expresión. Se predica mucho sobre el propósito en la tierra, pero no se predica del propósito verdaderamente que Dios tiene conmigo, que es lo más importante, el propósito eterno en mí. En Colosenses 3 dice el Señor, si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Dios sentado. Amén. Donde está Jesús sentado. Si tú miras el propósito de la tierra como lo que más te alegra a ti y lo más importante, entonces tú no has entendido a Dios todavía.
estás en lo que se podría decir religión. Nosotros venimos de religiones, todos nosotros hemos tenido una religión. Es muy difícil que algunos de nosotros nazcamos en el Evangelio. Son muy pocos los que van naciendo. Algunos nacen, pero casi ninguno aquí yo creo que nació en el Evangelio. Y venimos con religiones equivocadas, costumbres, malas informaciones. Entonces cuando llegamos a Cristo, todavía aquello lo arrastramos. Lo traemos. Es como cuando venimos de otro país. Usted viene, yo conozco a unas personas que han venido de Chile y todavía aquí siguen siendo chilenos. Sí. Ya no están en Chile. Deberían ser americanos nada más. Nada más que tienen el cartelito. Yo soy americano. ¿No? ¿Y tu expresión? Ya no. Yo soy cubano, pero sigo aquí como cubano. Porque lo que viene de allá todavía sigue conmigo. Es lo mismo que pasa en Cristo. Venimos, ¿qué? ¿Ya tú te cambiaste? No, of course. Ok. Ok. Traemos la costumbre y seguimos con esas costumbres. Y la mayoría de las personas vienen con costumbres religiosas y siguen con esas costumbres. Yo vengo de la tierra donde paso dificultades y quiero resolver los problemas de la tierra donde tengo dificultades. Pero a medida que yo entienda a Dios, usted va a escuchar mucho estas predicaciones, va a oír, hermano, Dios tiene un propósito contigo. Y ellos no saben decirte cuál es el propósito. Pero yo quiero que usted sepa que Dios tiene un propósito contigo. El principal propósito de Dios contigo es que tú seas creado a la imagen de su Hijo. Eso es lo que más Dios quiere. Sacarte y crearte idéntico a Él. Y Él no va a dejar de trabajar hasta ese momento. Ese es el propósito de Él. Tenemos que comprender cuál es la mente de Dios, no es cuál es la mente mía. Esto es una joya. Yo le llamo joyas del Evangelio. Confusiones en el Evangelio. Les digo algo. Si tú te alegras porque te hagan semejante a Cristo, si eso a ti te da alegría, si te encantara ser como Él, nadie te va a robar la vida eterna. No hay quien te la quite. Porque tienes una meta suprema y objetiva. Pero si lo que a ti te alegra es las cosas que pasan en la tierra a tu alrededor o te entristecen, has quitado la mirada de Jesús. Has quitado la mirada del propósito eterno de Dios. Y le voy a leer de la palabra como dice Colosenses 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y para ser manifestado con Él en gloria hay que ser como Él. Cita, por favor. Colosenses 3 del 1 al 5 creo que, o al 4. Al 4. Entonces, esa es la joya de hoy. Hermanos, alégrense cuando le dice Dios tiene un propósito contigo. Pero sepan cuál es el propósito de Dios. Eterno y en la tierra. El más importante es el eterno. ¿Entendemos? Ok. Estamos estudiando a Dios. Estamos estudiando los atributos de Dios. Cómo Dios piensa, cómo Dios hace las cosas, cómo Dios cree. Y el último atributo que estudiamos fue que Dios es justo. Ok. Todos los atributos de Dios que hemos visto están relacionados con un atributo de Dios que es el más importante atributo de Dios para con nosotros. Todos los atributos de Dios son importantes. Que Él es santo, que Él es bueno, que Él es misericordia, que Él es todopoderoso, que Él no miente. Todos esos atributos o esas capacidades que Dios tiene en Él son buenas para mí. Ahora, ¿cuál es el atributo de Dios que en todos los atributos de Dios tiene que ver conmigo? Que es el más importante para conmigo. Les enseñé que este atributo es el de Padre. Creador. De Padre. Padre. Todos los atributos de Dios van a trabajar con el atributo Padre. Todos los atributos que hemos estudiado vemos que tienen que trabajar como el atributo de Dios trabaja como Padre. Vimos el Creador y cómo el atributo de Él ser un Creador también trabaja como Padre. Todos los atributos. Entonces, ahora estamos estudiando el atributo de justicia. Él es justo.
justo y perfecto. Pero vamos a ver cómo este atributo ahora influencia sobre mí como al él ser Padre. ¿Pueden entender? Vamos a ver eso hoy. La importancia que tenga ese atributo de justicia en él para conmigo como Padre. ¿Por qué? No es lo mismo como yo trato a un extranjero que a mi hijo. Puedo ser justo con un extranjero, puedo ser justo con mi hijo, pero mi justicia no es la misma. Los resultados de mi justicia no son iguales para mi hijo y para el extranjero. ¿Pueden entenderme? Es lógico, ¿no? Y usted y todos nosotros actuamos así. Y el que no es padre, como hijo, sabe que el padre para con él, no es su justicia, no es la misma que para el extraño. Entonces Dios, como un ser justo, ¿cómo trabaja en esta área? Y vamos a empezar. ¿Cómo Dios juzga a su creación? Dios juzga a su creación no como padre, sino como creador. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Es el creador. Él juzga. Por ejemplo, yo juzgo, vamos a suponer que yo tengo una compañía, y dentro de mi compañía yo tengo a mi hijo. Y yo tengo unos cuantos empleados. Yo no voy a juzgar a mis empleados igual a mi hijo. Nunca lo podré juzgar igual. Mi justicia para mi hijo es diferente a mi justicia para mis empleados. Ellos tienen una justicia de mi parte, pero mi hijo tiene una justicia diferente de mi parte, en la misma compañía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tú puedes tener en tu casa ahora mismo unas visitas, pero los que sean tus hijos, tu familia, y tú tienes otros que no son visitas, no van a participar de tu justicia igual que la que participa tu familia. Y eso es justo. Eso es justo. Vamos a ver lo que dice. Yo quisiera que no buscaran mucho en la Biblia, sino que más bien escucharan y apunten para que esto camine un poquito más rápido. Lo que quieren leer, bueno. 2 Timoteo 4:1 dice esto: te encarezco ante Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí está diciendo que Dios va a juzgar vivos y muertos. En el momento, llegará un momento que va a juzgar a todo el mundo. Lo primero que vamos a ver es que aquí hay justicia para la creación total. Vivos y muertos van a ser juzgados. Es decir, si tú piensas que el muerto no va a ser juzgado, estás equivocado. Si tú piensas que porque estás vivo no vas a ser juzgado, estás equivocado. Un día tienes que llegar delante de la presencia de Dios a ser juzgado. Entonces, Dios va a juzgar su creación. ¿Segundo Timoteo qué? Capítulo 4, verso 1. Primera de Pedro 4 dice así también. Primera de Pedro 4 dice. Dice Pedro. Primera de Pedro 4 del 1 al 6 dice. Dice el Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta o que nos queda a nosotros aquí en la tierra, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto es una advertencia. ¿Cómo yo debo de vivir? Me está diciendo Dios. O vivo como los hombres, o vives como Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Yo no soy gentil porque salí del gentilicio. Ahora soy un judío en Cristo Jesús. No un judío de la sangre, sino un judío en el espíritu. Ahora pertenezco a la familia de Dios. Ahora soy el Israel celestial. No por la ley, sino por la fe, por la gracia, para no equivocarnos. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora miren lo que dice. A esto le parece cosa extraña que ustedes no corran con ello en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Si tú cambias tu vida a la imagen de Cristo, Cristo dijo: si a mí me persiguen, a ustedes lo van a perseguir. Si el mundo no ve en ti diferencia, conforme a la diferencia entre Cristo y aquel momento en que Él vivió en la tierra, y la gente te juzgan igual que a cualquier otro humano, tú tienes que preguntarte:
¿dónde está la imagen mía de Cristo? ¿Dónde está mi naturaleza de Cristo? Todo el mundo y yo, no hay ningún problema. Si no hay un problema entre el mundo y tú, entonces la palabra que dice, el mundo es enemigo mío, no cabe en ti. Si las personas que tienen esta costumbre, un día tienen que decirte, ¿y por qué tú eres así? Burlarse de ti, llamarte la atención. Porque es que lo que ellos hacen, si no te dicen a ti, pero ¿y tú qué tú te piensas? ¿Tú eres un santurrón? Algunos nos dicen así, ¿tú eres un santurrón o tú qué te piensas? ¿Por qué tú no participas de lo que yo hago? No quiero, no lo voy a hacer. Entonces, si no te señalan y todo el mundo a ti te tiene como un buen amigo, tú eres amigo del mundo. Pero aquí dice que ellos, dice, y a esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A Cristo lo ultrajaron. ¿Por qué? Porque era diferente. Jesús lo dijo. El mundo con ustedes no tiene problema porque ustedes no van contra el mundo. Pero yo sí voy contra el mundo porque yo hablo mal del mundo. Y si tú no hablas mal del mundo con tus palabras y tus hechos, entonces tú le perteneces al mundo. Y no importa la religión que tú estés y en la compañía de iglesia que estés. Y no importa el pastor que tú tengas. O los santos que tú te pienses, que tú lees la Biblia y oras y pataleas y brincas. No, eso no importa. El mundo, yo y el mundo tenemos que tener un encuentro. Y el mundo lo puede empezar a tener hasta aún en la misma casa. Jesús nos dijo, hijo contra padre, padre contra hijo, esposa contra esposo. A veces empieza en la casa. Cuando no pensamos iguales, somos yugo desiguales. ¿Me están entendiendo? Escuchen lo que dice aquí ahora. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí dice que los hombres van a ser juzgados en carne. ¿Y dónde se le predicó el evangelio a esos hombres? En el infierno. Dice que nuestro Señor, cuando murió, bajó al infierno, y estando allí en el infierno, Él le predicó a los que estaban muertos, que están en espíritu en este momento, en su alma. Y allí Él les dijo lo que ellos ya sabían, y lo que el mundo hoy se le está diciendo, pero no lo quieren creer. Que un día seremos juzgados, la humanidad será juzgada, y que vendría un hombre para salvarnos. Él bajó allí y le predicó a los muertos. Y la Biblia habla que aquellos hombres que vivieron la época de Noé, que no quisieron conocer la misericordia de Dios, Jesús le habló y le dijo, a ustedes se le habló, a ustedes se le dijo la verdad. Dios nunca dejará de decir las cosas para juzgar. Dios es justo y va a hacer lo correcto. Y nos va a instruir. Unos oiremos, otros tendremos oído y no oiremos. Entonces aquí estamos viendo que la justicia de Dios con su creación va a ser que Él va a juzgar a su creación. ¿Y cómo lo va a juzgar? Por sus obras. Lo que hiciste o dejaste de hacer. Lo que oíste y dejaste de oír porque no quisiste oír. Eso dijo, tendrán oído pero no oirán. En Romanos 1:17 la palabra dice, el justo vivirá por la fe. Y quiero hablarle algo aquí. Tristemente a veces se malentiende la palabra de fe. Y pensamos que fe es cualquier cosa que creemos. Pero aquí la Biblia habla de justicia. No existe fe sin justicia. Escuchen esto. No existe fe sin justicia, porque dice que el justo vivirá por fe. Entonces, el que tiene fe, tiene que ser ¿qué? Justo. No puedes tener fe y ser un injusto, porque eso no es fe. La fe es la verdadera fe. Hay algo interesante. Dios hace una obra por mí. Él muere por mí. Pero la obra de muerte por mí, que me da bendición de salvación, no está completada en que yo diga, Señor, moriste por mí. Sino en que yo diga, Señor, moriste por mí,
te acepto y ahora voy a hacer lo que tú me mandas. Tú me mandas a hacer. ¿Y qué es lo que yo te mando a hacer? ¿Qué tú me mandas a hacer, Señor? Una sola cosa, sé igual que yo. Confórmate a mi imagen. Empieza a ser como yo. Eso es lo único que yo te pido. Busca de ser tú igual que yo. Y esa obra de fe es la que me salva. El justo vivirá por la fe, conformado al Hijo de Dios. ¿Para qué Dios mandó los 5 ministerios? No dijo que para que fuéramos creados o conformados a la imagen de su Hijo. Capítulo 4 de Efesios, del 11 en adelante. Para que seamos conformados a la imagen del Hijo. La iglesia tristemente se conforma a la imagen de un pastor, a la imagen de una enseñanza, a la imagen de una costumbre, pero no a la imagen del Hijo de Dios. Tal vez tú sí quieres ser como el que echa demonios, como el que predica, como el que sana. O tal vez quieres ser como muy pocos van a querer ser como el hermano más humilde de la iglesia. Casi todos queremos ser como el que tiene el traje y la autoridad. Y el que manda y tira patada. Porque esa es la autoridad y el gobierno. Y a nosotros nos encanta eso. Casi nadie quiere ir a limpiar un baño. Todos quieren estar en la tarima. Así Es lindo ponerme el traje, gobernar desde arriba, pero ese no es Cristo. Cristo dijo, el menor es el mayor. Amén. El mayor va a ser el menor. Amén. Mucha autoridad y mucho gobierno no me lleva al cielo. Pero todos queremos esas cosas porque somos terrenales, amamos la justicia terrenal, que es la justicia equivocada. Justicia terrenal es justicia equivocada. Entonces, Dios juzgará su creación y va a dar el juicio, aquí ya lo hemos leído. Le va a dar el juicio a cada hombre. Ok, ahora, el hombre puede ser creación o puede ser hijo. Oigan esto. Usted y yo tenemos la capacidad, se nos ha dado la capacidad de llegar a ser o creación o ser hijo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucede eso? Bueno, cuando Adán fue creado, se le dio el don de hijo. Adán se le dio el don de hijo, pero Adán lo perdió. Adán perdió el don de hijo porque Adán pecó. Y hay algo interesante. Dios es tan sabio, oigan lo que le voy a decir. La gente dice, bueno, ¿y por qué tiene que haber este tipo de creación de esta forma para ser sus hijos? Ustedes saben que el primer hijo de Dios nunca fue terrenal. Jesús nunca fue de la tierra. Participó de nuestra semejanza, pero nunca fue tierra, como nosotros. Él es especial, fue su primer hijo. Él es, vamos a decirle así, voy a hacer un cuadro. Y ustedes van a hacer muchos cuadros, pero este cuadro es el perfecto. Aquellos cuadros tienen que buscar de ser como este cuadro. Mientras aquellos cuadros no sean como este cuadro, yo no quiero esos cuadros en mi casa. ¿Qué estoy diciendo? Aquí tengo a mi hijo perfecto. Ahora le doy una imagen para que todos ustedes sean como él. Yo no los voy a hacer como él. Yo los voy a enseñar algo. Y yo le enseñé por qué Dios, esto es un misterio maravilloso. ¿Por qué Dios a nosotros nos ha permitido participar de esta naturaleza y caer en este lugar donde hemos caído? ¿Cuál es la razón? Dios es todopoderoso. ¿Por qué permitió que el hombre pecara? ¿Por qué nos puso el árbol del bien y el mal para pecar? ¿Por qué permitió esta situación? La gente no lo entiende. Cuando usted entiende el plan de Dios, entonces puedes entender a Dios. Yo se los voy a decir. Yo sé que todos no lo han escuchado. Hay un plan en el momento y hay un plan en la eternidad. El plan en el momento es que Dios pone el árbol del bien y del mal porque tiene que permitirte a ti, porque tú tienes voluntad propia. Al tú tener voluntad propia, Dios no te puede ocultar nada porque sería injusto. Y no sería justo que Dios permitiera que tú hicieras lo que a ti te diera la gana de hacer. Porque sería injusticia y Dios es justo. ¿Cuál es el segundo plan eterno? Cuando el hombre pecó y Dios
lo sacó del huerto del Edén, Dios dijo esta palabra. Primero, cuando Él le sopla, Él dice, voy a hacer a estas personitas, a este hombrecito, a la imagen mía. Y es donde Él sopla el espíritu y le da su imagen. No la física, sino el espíritu. Pero cuando el hombre peca y Dios tiene que sacarlo del huerto, Él dice estas palabras. Ahora el hombre ha pecado y el hombre se ha convertido, oigan esto, en semejante a uno, la palabra que usa es semejante a uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Esa parte que el hombre no tenía, ya él la tenía. Dice, ahora es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Él se está refiriendo a él, conocedor del bien y el mal. El único, esto es importante, para entender por qué nosotros estamos aquí. El único que conoce el bien y el mal y nunca peca es Dios, porque Él es perfecto y puede hacer todas las cosas perfectas sin pecar. Pero toda creación tiene la posibilidad de pecar. Aún su primer hijo, Él lo puso en el lugar igual que nosotros para que fuera tentado y pudiera pecar si Él quería. Pero dice que Dios puso a su hijo y lo pasó por aquí. Y Él sufrió todo, pero dice que fue perfeccionado en obediencia. Y eso significa no pecó. Jesús pasó por allí, no pecó. Es decir, que ni aún Jesús, que fue perfecto desde el principio, Dios le permitió pasar por aquí. Nosotros, para poder participar del conocimiento del bien y del mal, que solamente está en la autoridad y en el conocimiento de Dios, por eso, para poder llegar a esa sabiduría y a ese conocimiento, teníamos que pasar por esta situación. Todo ser tiene la posibilidad de pecar. Entonces Dios a nosotros, para podernos llevar a esa perfección que es Cristo, el que nunca pecó, también nos pasó por aquí. Eso se llama justicia. Es una parte de la obra de justicia de Dios, que tiene que ver con que tú determines lo que tú quieres hacer. Eso se llama libre albedrío. Y se le da a todo ser creado con capacidad de ser semejante a Dios. Sabio, voluntad propia, mente para decidir, creativo. Esas cosas solamente las tiene el hombre y el ángel. Los ángeles pecaron, el hombre pecó. Ahora, con el hombre hay un propósito, con los ángeles hay otro propósito. Con los ángeles hay un propósito de siervo, con los hombres hay un propósito de hijos. Ahí está la diferencia. Y en la casa no somos iguales. Por eso en el capítulo 1 dice, ¿a cuál de los ángeles jamás Dios llamó hijo? A ninguno. Ok, vamos a seguir adelante. Eso, le estoy dando unas cositas para que entiendan un poco lo que está pasando. El hombre puede ser creación o puede ser hijo. ¿Cuándo el hombre es creación? Cuando pierde el Espíritu de Dios. ¿Cuándo el hombre es hijo? Cuando mantiene el Espíritu de Dios. Adán perdió el Espíritu de Dios. Jesús tuvo que morir, perdonar a ese hombre y tuvo que venir el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que es? Volver a entrar el Espíritu de Dios a nuestro espíritu y volvernos a crear, dijo Jesús, hijo de Dios. No nacido de carne y de sangre, sino de voluntad de Dios. Ese es un hijo. Ahora, ese hijo, como creación, ese hombre va a ser juzgado como creación cuando no es hijo, cuando no llegue frente a Dios como hijo. Ahora, cuando tú pierdes el espíritu para ser juzgado frente a Dios como creación, cuando tú lo pierdes y antes de tu muerte tú no lo ganas, si tú pierdes el espíritu y tú no llegas a tu muerte, al momento de partir de esta tierra, con el Espíritu de Dios, se te quita el espíritu. Eclesiastés capítulo 12, verso del 6 al 7, dice que cuando nosotros morimos, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese espíritu que se le dio al hombre para que llegase a ser hijo, lo pierdes en ese momento para siempre. Se te acabó la oportunidad. Y cuando a esa persona la presenten delante de Dios, la van a presentar como una creación, no como un hijo. Por eso lo van a juzgar y lo pueden meter en el lago de fuego, porque la gente dice, ¿y cómo van a meter al hombre? ¿Cómo Dios va a meter a su hijo en el lago de fuego? Dios no va a meter a su hijo en el lago de fuego. Dios nunca meterá a un hijo en el lago de fuego. Dios va a meter una creación en el lago de fuego.
así como son los ángeles, así queda un hombre sin el Espíritu de Dios. Y ese hombre, no siendo hijo, tuviste el propósito de ser hijo, pero no quisiste llegar a ser hijo. Una vez le dije que el único ser que se le permite por voluntad propia llegar a ser hijo es al hombre. Claro. Nuestros hijos vienen por nuestra propia voluntad, pero los hijos de Dios vienen por voluntad de los hijos, de los hombres, que quieren llegar a ser hijos. Al que quiera, beberá de la fuente de la vida. Al que quiera, el que no quiere, sigue como hombre. ¿Por qué? Porque se te hizo de la tierra y eres una creación. Pero a esa creación se le dio la oportunidad de llegar a ser hijo porque se puede recibir el Espíritu de Dios. Y esto es justicia. Esta es la justicia más maravillosa que hay. Hay gente que dice, ¿y por qué Dios no me obliga y me hace a mí como Él quiere que yo sea? ¿Te gustaría a ti ser un autómata? ¿Te gustaría ser como un carrito que te mueve? ¿O te gustaría ser esto? Soy capaz de decidir. Soy capaz de escoger. Soy capaz de ser, la palabra más hermosa que hay, libre. La capacidad de tú escoger o no escoger es la capacidad de tú ser libre. Desde el momento que a ti se te quita la libertad, se te impone una voluntad. Desde el momento que no se te impone una libertad, tú eres libre. Una voluntad, tú eres libre. Pero tú puedes escoger. Para eso hemos sido creados. Y Dios no quiere autómatas. Para eso hubiera hecho sus carritos ahí arriba. No, Él quiere. Cuando existe el amor, no puede haber control. Piensen en esto. Tu hijo, ¿lo quieres porque lo controla o lo quieres porque te ama? ¿Tú quieres que tu hijo te ame y te obedezca por amor o tú lo quieres tener bajo la opresión? El padre que oprime y lleva a su hijo siempre a la opresión y lo obliga hasta el último momento y no le permite ser él, nunca será su hijo. Ustedes han oído eso de que si se te fue es porque nunca fue tuyo. ¿Han escuchado eso? Si se te fue, la mujer se te fue, porque nunca me amó. El hijo se fue, porque no quiere estar conmigo. Pero el hijo que ama al padre y el padre recibe de él amor, ese es el padre más feliz de la vida. No hay felicidad mayor para un padre que verse amado por su hijo. No existe otra cosa, yo no sé, para mí. Para mí, mi hijo cuando me da amor, eso a mí me revienta, me estalla. Eso a mí me comprime mi corazón. Porque es que es lo más hermoso que podemos tener. Yo en otro. Él es yo. Yo soy Él. El Hijo no es más que yo mismo. Eso es lo que dice Jesús. Yo y el Padre no somos. No hay felicidad más grande para una familia o los padres que ver a sus hijos que lo aman. Que no tienen que obligar al hijo. Que no tienen que exigir al hijo. Yo no estoy hablando de instrucción. Estoy hablando de amor. Instrucción es una cosa diferente. El padre tiene que instruir al niño y ahorita lo vamos a ver. Eso es diferente. Instruir, yo estoy hablando no de instrucción, estoy hablando de manipulación y control para no tener un hijo con voluntad propia, con sabiduría propia, con conocimiento propio, sino para que él haga lo que a mí me da la gana y solamente lo que a mí me da la gana. Entonces es un animal doméstico. No. Yo a mi hijo lo enseño a lo que es correcto, pero yo lo que deseo de él es amor. Amor, ¿saben cuál es el amor? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué es lo que es amor? Dice, amor es obedecer la ley. El que cumple la ley ama, y el que ama cumple la ley. Entonces, el hijo que cumple la ley del padre, lo está amando. Y el hijo que está cumpliendo la ley, y el hijo que está amando al padre es porque está cumpliendo la ley del padre. Eso es lo que es amor. Las 4 letras. O, B, D, C. Eso entre el marido y la mujer. Como creación, el hombre es juzgado. Ahora, Adán se perdió. Jesús vino y restauró esa pérdida que había. Ya la conocemos. En Hebreo capítulo 6, 1, 8. Ahora, en Hebreo capítulo 6, 1, 8.
¿Podrá un hombre que ha recibido el Espíritu de Dios perder esa bendición? Muy importante esto. Abraham era un hijo de Dios. Abraham fue creado para llegar a ser hijo de Dios. No era perfecto hijo de Dios porque tenía tierra todavía. Y Dios no hace las cosas con tierra. Él las hace con su sustancia. Pero Abraham, oye, tengo a Abraham metido en la lengua. Adán perdió la comunión y la posibilidad en ese momento de llegar a ser hijo de Dios. Adán nunca llegó a ser hijo de Dios ni nunca llegará a ser. Nunca llegará a ser hijo de Dios. Adán. Ni tampoco lo va a hacer Abraham, ni lo va a hacer Moisés, ni lo va a hacer Jeremías, ni lo va a hacer aún el último profeta. ¿Saben quién fue el último profeta de la Biblia? El primo de Jesús, Juan el Bautista. Jesús dijo, el mayor de todos los profetas, hasta Juan el Bautista, jamás será como un hijo de Dios. Porque no están en la promesa. Porque no, ellos están en una promesa, pero no entraron en la promesa de ser hijos de Dios. Ellos van a ser salvos y van a ser siervos de Dios y van a ser un pueblo creado por Dios, pero no hijos, nunca. Por la ley son ellos, ¿no? Ellos vivieron por la ley, claro, por toda esa forma que vivieron, pero ellos nunca recibieron el nuevo nacimiento. claro. Nunca llegaron a recibir el nuevo nacimiento porque perdieron el Espíritu y nunca lo podían conseguir. Y no se pudo conseguir hasta que Jesús murió para ser bautizado. Por eso la iglesia empieza en Pentecostés, el plan de salvación empieza en Adán, pero el plan de creación de iglesia empieza en el Pentecostés. El nuevo nacimiento. Después del Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesús. Porque el Nuevo Testamento todo el mundo le llama a los evangelios. Claro. Pero sí, la iglesia empezó en Pentecostés. Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia no se empezó a edificar, pero bueno, eso no es el término que quiero estudiar. Adán perdió. Ahora, un hijo de Dios hoy, después que Jesús muere, nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo, podrá también perder la posibilidad de llegar a ser hijo de Dios, un hombre común como nosotros. Tendremos nosotros la misma posibilidad que tuvo Adán, o no la tendremos, o con nosotros será diferente. Es decir, si tú llegas ahora a Cristo, ¿podrás perder esa bendición? ¿O estarás obligado siempre a tener esa bendición contigo? Si me la mantienen siempre, Dios sería justo. ¿Me convertiría yo en un qué? En un autómata de Dios. Bueno, yo te di esto y con esto te queda hasta siempre. Hay una doctrina por ahí que habla así. Salvo siempre salvo. Una vez que somos sellados. Después de que tú eres sellado, a ti no hay que... Entonces, Señor, me sellaste, ya yo, ¿qué voy a hacer? Ya yo soy un animalito. También eso es una responsabilidad de uno ya. Lógico. Claro. La Biblia hablará de eso. Capítulo 6 de Hebreo dice. Dice el capítulo 6 de Hebreo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que no eran partícipes, pero volvieron a ser partícipes esos hombres. Es decir, lo que se perdió, son partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, lo que viene a... Es decir, te han ofrecido todo esto y tú participas de esto, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Adán nunca se le dio la oportunidad, ni ningún hombre de Adán, hasta Juan el Bautista se le dio la oportunidad de ser hijo de Dios. Entonces, ahora Dios le da el perdón a usted, le da el Espíritu Santo a usted, y llega usted el día de su muerte, y usted ha desobedecido la ley de Dios. Dice Dios, el que desobedece la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muere. ¿Cuánto más pensáis que usted podrá pisotear la sangre de Jesús y que podrá tener vida eterna? Y que Dios no te va a juzgar. Y que Dios te va a regalar las cosas y que tú vas a hacer con ella lo que te da la gana. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde hay justicia en eso? Dios ya si Dios le regala a un sinvergüenza lo que no se merece, eso no es justo. Y Satanás va a decir, ¿cómo se lo diste a él y no me lo das a mí? Claro. ¿O no se lo va a decir? Se lo va a tener que decir.
Pero está esperando eso. Porque la vez pasada estudiamos una cosa. ¿Por qué Satanás no fue destruido, como dice la Biblia, vencido hasta la muerte de Jesús? Porque había una ley. Había una ley. ¿Sabe cuál es el poder del pecado? Muerte. El poder, dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado dice que es la ley. ¿Con qué entonces usted cree que Satanás hace las cosas que hace? Si no es con la ley. Con la ley, claro. Con la ley, ¿por qué el hombre va a la muerte, al infierno satánico y están hoy en día allá abajo metidos en el centro de la tierra, esa gente presa ahí? Por la ley. Por la ley, porque la paga del pecado es muerte. Y todo el que muere, dice Satanás, le toca la muerte, tráemelo para acá que me pertenece a mí. Y dice el imperio de la muerte es mío. Y dice el Hades, es mío, tráemelo. Y lo meto ahí abajo y ahí lo mantengo hasta que me dé la gana. Y no había una justicia para destruir el imperio de la muerte. Porque no había, la muerte jamás había castigado a un inocente. Y mientras no castiga a un inocente, es justa. Todo el que es injusto merece muerte. La paga del pecado es muerte. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Gálatas 3. Allí está claro. Pero Jesucristo fue el único ser humano que la muerte lo mató en injusticia, porque él nunca había pecado. Y la muerte cometió el error de matar a un inocente. Y ahí fue donde ella perdió. Ahí es donde ella pierde su derecho. Porque la ley está a favor ahora de Jesús, en vez de estar a favor de la muerte. ¿Me están entendiendo? Porque hay esperanza. Ahora, el hombre, por eso Satanás, la justicia de Dios, no podía destruir a Satanás. No podía castigar a Satanás. Por eso no lo podía meter en el infierno a Satanás, en el lago de fuego. Hasta que él no fuera culpable. Ahora, ¿por qué? Voy a hablar un poquito de lo de atrás de la justicia de Dios, para que puedan entender. ¿Por qué el hombre es mantenido por Dios en esta tierra y Satanás es mantenido por Dios en esta tierra? Y Satanás sigue haciendo sus cosas y el hombre sigue pecando y Dios está aguantando. ¿Cuál es la razón? Ya vimos por qué. Ya Jesús venció a Satanás. Pero vemos a Satanás suelto. Es más, él lo tiró del cielo en el momento de su ascenso, lo mandó a la tierra y Satanás está aquí haciendo todo lo que le da la gana. Guay, Señor, si ya tú lo destruiste, ¿por qué no acabas con esto? Por una sola razón. Porque hay esperanza. Propósito. Hay una esperanza, hay un propósito. Capítulo 8 de Romanos lo dice. Dice que la tierra está esperando que los hijos de Dios, la tierra para. La creación está esperando que nosotros, que la tierra nos para. Y mientras esa creación no se haga, tiene que mantenerse esta condición que hay aquí por una esperanza. Dice que Dios sujetó la creación en vanidad, esperando la creación de sus hijos. Y como está esperando la creación de sus hijos, tiene que mantener a Satanás y tiene que mantener a los hombres pecadores. Porque a los hombres pecadores es donde él saca a sus hijos. Y a Satanás no lo puede meter en el infierno porque tiene pecadores también. Para meter a Satanás en el infierno tiene que meter a todos los pecadores. Fíjense el juicio. Cuando venga el juicio empieza así. El lago de fuego está preparado para los ángeles y para los hombres que siguen a Satanás. Dice que lo primero que va al lago de fuego es el falso profeta y el anticristo. Metidito allí. Son los primeros hombres que caen. Después Satanás es metido por 1000 años en un lugar, en un hueco, un abismo, tranquilito. Me dijo, no te vamos de aquí encadenadito. Pero cuando se termine el milenio tengo que soltarte. ¿Pero por qué lo sueltan? ¿Por qué no lo meten en el lago de fuego? Porque todavía hay hombres que son pecadores en la tierra. Y aunque el milenio, Jesús gobierna sobre la tierra, son pecadores los hombres. Y tienen que soltarle a Satanás porque él tiene el derecho de ir a tentar a los hombres. Y fíjense si los hombres son sinvergüenza, que se levantan contra Jesucristo. En la llamada guerra apocalíptica. Después de los 1000 años hay una guerra contra Jesús. Después de la justicia de Dios en la tierra por 1000 años hay una guerra contra el Señor. Y dice que cuando esa guerra entonces se forma es que a Satanás lo cogen y lo meten en el lago de fuego. Cuando Jesús entonces viene a destruir a todos esos hombres. ¿Qué viene después? Después de eso dice que viene un levantamiento de toda la humanidad. Menos la iglesia, porque ya la iglesia fue levantada en la primera resurrección. Esa es la segunda resurrección. Toda la humanidad se presenta delante de Dios para ser juzgada. Y dicen que antes de que la humanidad sea juzgada, el Hades y la muerte, que son dos imperios satánicos con príncipes y millones de ángeles malos, son todos esos ángeles cogidos para el lago de fuego. La muerte para el lago de fuego, que es la última, donde el último imperio que Jesús vence.
Y después que eso se hace, que ya la muerte entregó todos los muertos, que el Hades soltó todos los muertos y están en la presencia de Dios, viene el juicio para cada hombre. No para la iglesia. Para cada hombre va a haber un juicio. El que no se haya inscrito en el libro de la vida por gracia, para el lago de fuego. El que haya inscrito en el libro de la vida por gracia, le dan un lugar en las naciones. No en la iglesia, en las naciones. Eso es otra cosa, que hoy se predican las cosas equivocadamente. La gente piensa que todo es iglesia. La Biblia no habla que todo es iglesia. La Biblia habla de iglesia y de naciones. Capítulo 21 del 22 al 24 de Apocalipsis. Ahí está clarito cómo va a ser formado el nuevo cielo y la nueva tierra con los hombres y los ángeles. Ok, me estoy saliendo un poquito para que entiendan esta situación. Entonces, si en Adán se perdió el espíritu, aquí dice en Hebreo que también nosotros podemos perder el espíritu. Participaste del espíritu, participaste de los poderes venideros y recaíste y te apartaste de Cristo y moriste sin Cristo. Aunque hayas tenido el Espíritu de Dios y te hayan dado la bendición, dice aquí la palabra, escuchen lo que dice. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. No hay forma. Y dice en el capítulo 10 lo mismo, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo mismo que le pasó a Adán. Adán pecó después que recibió el conocimiento. Adán, no coma de ese árbol. Hoy comió. Adán, no, ya. La justicia dice que no es para atrás. Lo único que puedo hacer por ti ahora es sacarte de aquí, te pongo aquí, y con tu familia yo voy a empezar a trabajar. Pero contigo yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es mato un cordero y te visto con esa sangre para que tengas esperanza en el Redentor. Pero no te puedo hacer mi hijo porque perdiste la posición. Y hoy en la iglesia, que pierda la posición como hijo, también le dice el Señor aquí. Si no, lo que queda para ti es una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si pierdes esa posibilidad que te dan, dice aquí, y me pueden buscar los versos que le den la gana en la Biblia, pero aquí dice, y yo no puedo quitar esto de la Biblia, yo tengo que ver cómo yo empato la Biblia con esto. Porque hay otros que cogen la Biblia y dicen, sí, pero Jesús dijo que tenemos vida eterna. Sí, vida eterna, pero aquí te dice que la puedes perder. No, pero es que Jesús dice que nadie se le va de sus manos. Sí, Jesús dice que nadie se le va de sus manos, pero tú te tiras, como dice aquí, que tú eres el que te tira y te tiraste de la mano de Jesús. Yo tengo que tener cuidado. Pablo dijo, cuiden su salvación, porque la pueden perder. Porque Dios no quiere autómatas. Dios quiere hijos por amor. Dios no nos hizo para que nosotros seamos llevados como corderos al matadero. Él nos hizo para que nosotros fuéramos llevados por el amor, por la voluntad, como el hijo al padre. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual, fíjense lo que dice, no que nunca sabía nada, sino en la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, eso es justicia. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Entonces, hay que tener cuidado, porque eso es lo que dice el Señor. Ahora, Dios como Padre, ¿cómo juzga a su Hijo? ¿Cómo Dios nos juzga cuando Él es nuestro Padre? ¿Cómo Él actúa? ¿Cuál es la forma en que Dios usa? Porque aquí estamos viendo justicia. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios para el Hijo? Misericordia. Misericordia. Amor. Amor. Hebreo 12 dice allí, considerad aquel que sufrió, verso 3, tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto te está diciendo esto. Si tú no miras lo que sufrió Jesús y tú piensas que lo que tú estás sufriendo es más que lo que Jesús, estás perdido. Mira lo que Él sufrió para que tú no te canses por el sufrimiento. ¿Entienden? Y dice después, porque aún no habéis resistido hasta la sangre o hasta la muerte.
¿Contra qué? El pecado. Combatiendo contra el pecado. El que no tiene el concepto de que tiene que combatir en su vida contra el pecado y sacarse el pecado de su vida, esto es para un salvo, esto no es para el pecador. El pecador no se va a quitar su pecado, eres tú y yo. Si no nos quitamos el pecado y no combatemos hasta que me maten si es necesario, combatiendo contra el pecado que hay en mí. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Sácate el ojo, si ese te lleva al infierno. Córtate el pie, córtate la mano si vas a ir al infierno. Vaya a pecar. Entra mejor al cielo con cualquiera de esos miembros menos y no te vayas al infierno con todo tu cuerpo. Entonces aquí, sácatelo. Aquí dice, si habéis, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya oído la exhortación que como a hijos se os dirige. Miren la forma del hijo. ¿Cómo se trata el hijo? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La justicia de Dios con el hijo es disciplina. Por eso yo le dije, usted no trata igual a un hijo que a un extraño. A tu hijo tú lo disciplinas, al extraño tú lo pones en su lugar. A tu hijo tú lo pones en su lugar por medio de la disciplina. Tú no puedes disciplinar al extraño, no te pertenece. Tú no puedes poner disciplina en la misma forma que tú la pones con tu hijo. Hay leyes para el extraño, pero hay leyes especiales para tu hijo que tú nunca lo vas a usar. Hay mucho calor. ¿Y esto porque ponemos el aire un poquito más bajo? Estamos fuera, mucha luz. Vamos a quitar un poquito de luz. El espíritu. Dice el Señor, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido. Lo que hace Dios, ¿tiene mucho frío, no? Lo que hace Dios con el hijo es, te llama la atención, te reprende, te enseña, y dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no azota. Dios no castiga al impío mientras está como el impío, o a veces uno piensa, el impío recibe castigo por las cosas que hace directamente. Pero nosotros, los hijos, somos constantemente azotados por el Señor cuando estamos equivocados. Y a veces lo tomamos como que fue Satanás. No, hermano, Satanás no se ocupa de los hijos de Dios. El que se ocupa de los hijos de Dios es Él. Amén. ¿Tú le vas a dar tu hijo a otro para que te lo corrija? ¿Le vas a dar la corrección a otro? ¿Y por qué Dios se lo va a dar a otro? O que dice que no. El que corrige es Él. Dios es el que pone a sus hijos en su lugar. Amén. ¿Para qué? Para que sea semejante al primogénito. Amén. Él quiere que tú seas como ese. Te voy a corregir para que aprendas a ser como ese. Mira, ese aprendió por obediencia a ser perfecto. Tú tienes que hacer lo mismo. Si no, no hay justicia. A él sí lo sometieron y a mí no. Ya él murió. ¿Y yo qué? Yo no tengo que participar de lo mismo que todos. Dice Dios, sí tiene que participar. Y Él quiere que tú aprendas. Y que tú entiendas que Él es tu papá. Y que nosotros somos desobedientes y que tenemos que aprender la obediencia. Y dice aquí, si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos los hijos, entonces sois bastardo y no hijo. Si no entiendes que cuando tú vienes a Él, Él te disciplina, entonces tú eres un bastardo. Porque aquí a ti te está disciplinando otro. Pero si el que te está disciplinando es Él y tú entiendes eso, entonces tú te vas a poner para decir, Padre, yo soporto y voy a aprender. Como dice aquí. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero oigan esto, lo que hace Dios, para lo que nos es provechoso. Él no te disciplina para otra cosa. Él te disciplina solamente para lo que te aprovecha. Él no te disciplina como nosotros, que a veces le decimos a los hijos y ponemos a los hijos en timeout cuando no hay derecho. Y el timeout que le damos, el castigo que le damos, lo ponemos peor que lo que pensábamos. Dios no es así. Cuando Dios te castiga es por algo especial. Y bueno, dice, para que participéis de su santidad.
para que aprendas a santificar tu vida, es para lo cual Él me disciplina a mí. Me dice, Sergio, te disciplino para que seas más santo. Por cuanto yo soy santo, tú tienes que ser santo, porque si no, no me puedes ver. Sin santidad no puedo ver a papá. Y Él tiene necesidad de santificarme para poderme llevar a su reino. Y yo tengo necesidad de santificarme para poder llegar a su reino. Entonces es mutuo la necesidad. Y dice aquí, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible, oigan la palabra que usa aquí, de justicia. Estamos hablando de un Dios justo. El Dios justo disciplina para que tú seas justo. Y tu fruto de justicia viene por la disciplina. Tu fruto de justicia viene por el conocimiento de la disciplina. Dice, a los que a ellos han sido ejercitados en la disciplina. ¿Cómo Dios resuelve el problema de los hijos? Por medio de disciplina. Por medio de disciplina, hermano. No hay otra forma de resolver el problema de nosotros. Y si no entramos en la disciplina del Señor, no llegamos al propósito de Dios. No hay hijo que no sea disciplinado. Hermano, ¿quién de nosotros es perfecto? Si somos perfectos, llegamos a Cristo, soy perfecto y ya me hace falta más nada. Pero por cuanto soy imperfecto, hay que perfeccionarme. Por eso Él dice que yo quiero que tú llegues a la altura y semejanza de Jesús. Y ese es el plan que Él quiere con cada uno de nosotros. Tenemos que trabajar en esa área. Si no, no llegamos. Si somos hijos, ahora, si tú llegas, aquí quiero decirte algo, en justicia. Si tú eres hijo de Dios y llegas al lugar de llegar a alcanzar eso para lo cual, como dijo Pablo, yo quiero alcanzar aquello para lo cual yo fui escogido. Dios me escogió a mí para algo, yo quiero llegar a eso. Y hablé de escogido al principio y de propósito. Dios te escogió para que tú llegues al lugar que Él quiere que tú llegues. Esas personas que lleguen allí, la justicia de Dios ya llegarán en tan perfecto que saben que no tienen juicio. ¿Para qué vas a juzgar a un perfecto? ¿Cómo vas a juzgar a un perfecto? Capítulo 8 de Romanos dice, ¿cómo puedes juzgar tú a un perfecto? Y eso es lo que hay que buscar, llegar allí. Dice allí, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Clarito. Cuando tú llegas a esa posición y tú te mantienes en esa posición, dice, no hay juicio para ti. Ya la justicia llegó, pero tú tienes que mantenerte en esta condición. Tienes que mantenerte bajo la ala de Jesús. Tienes que mantenerte bajo la justicia de Jesús. La justicia de Jesús Él la hizo, pero yo tengo que vivirla. Yo tengo que vivir la justicia de Cristo. Yo tengo que cada día entender si yo estoy siendo más semejante a Él. ¿Entienden esto, hermano? Tal vez lo estoy cansando un poquito y me perdonan, pero ya estamos terminando. El futuro de un hijo de Dios no es cualquier cosa. En el verso 18 de ahí mismo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o escuchen eso, no son comparables con la gloria venidera. Si tú no entiendes la gloria venidera, nunca te vas a esforzar por eso. Si tú no entiendes y no conoces lo que hay del lado allá, tú quieres tierra y vas a vivir tierra. Pero como dijo, si tú entiendes lo que hay allá, tú entonces quieres cielo. Tú quieres eternidad, como decía esa canción que estábamos hoy cantando. Quiero estar contigo. Llévame a tu lugar. Quiero estar allá. Yo quiero verte. Si tú no tienes eso, tú entonces no entiendes el propósito por lo cual fuiste creado y para qué te crearon. Él tiene un propósito contigo. Ahora, si tú no te pones junto con ese propósito, tú vas a vivir tus propósitos y no vas a vivir el propósito de Él. Entonces no vas a alcanzar lo que dice aquí el Señor. Nuestra morada eterna es de justicia. En la tierra no hay justicia. No estamos acostumbrados a vivir una verdadera justicia. Pero la tierra venidera dice que mora la justicia.
Dios es justo. Y Dios quiere llevarte a un lugar de justicia y que tu vida sea en justicia. ¿Y sabe cuál es el fruto de la justicia? Se lo leí ahorita. La paz. Paz perfecta. ¿Saben qué significa paz? Paz significa que tú no necesitas nada. No, que no hay drama. No hay drama. Paz es que todos tus problemas están resueltos. ¿Qué necesitas, mi amor? el work para ir al baño. ¿Quieres ir al baño? Míralo aquí. Amén. Vamos a terminar aquí. Vamos a terminar. Espero que hayan entendido el don de Dios de justicia como Padre. Amén. Amén.